Ayer fueron presentados los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2024 de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos? Esta encuesta se titula Hermosillo ¿Cómo estamos? Y hacia dónde vamos. Y está con nosotros el director de Hermosillo ¿Cómo vamos? Ernesto Urbina. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. ¿Cuántas llevan ya? Es la octava 8 consecutiva que realizamos en Hermosillo ¿Cómo vamos? Hemos ido cada año a poco más de 1,600 hogares y hemos recolectado ya pues más de 4 millones de datos sobre el sentir de los hermosillenses sobre los diferentes problemas públicos. ¿Cómo se ha movido la preocupación ciudadana del hermosillense en estos 8 años? Fíjate, hay resultados interesantes. Cuando iniciamos a aplicar este ejercicio, veíamos con una mayor intensidad que las preocupaciones estaban concentradas en temas como inseguridad, como adicciones. Pues era un 2017 donde creo que todavía estaba relativamente reciente temas como los macheteros, claro, temas de inseguridad comunitaria muy particulares. Recuerdo también este tema del Hermosillo inundado por el cristal en esos años, las notas nacionales, ¿no? En donde creemos que eso influye en una percepción colectiva sobre la inseguridad y las adicciones como temas importantes. Siguen ahí, pero ya no hay tantas personas que las mencionen. Ya han crecido, por ejemplo, en los últimos 2 años, calles y pavimentación era la principal preocupación de los hermosillenses. Ahora para 2024 vemos que el tema de inseguridad se recupera un poco y encabeza este ranking, pero lo que más nos llama la atención es que el tema del agua y el tema de falta de hospitales tuvieron crecimientos importantes en términos del volumen de personas que los están mencionando y que no necesariamente eran problemáticas que se mencionaban con esa frecuencia antes, ¿no? O al inicio de cuando aplicábamos este ejercicio. 2 señales de alerta tanto para las autoridades municipales como estatales. Falta de hospitales y agua. Agua y falta de hospitales en ese orden, 4º y 5º lugar. En términos generales, digamos en el tema de... hay hospitales, pero no tienen nada, o sea, no tienen medicinas. No Fíjate, tienen, justamente eso. No médicos. En el tema de hospitales lo que estamos viendo es que hubo un retroceso en el nivel de satisfacción con el servicio que prestan principalmente las instituciones públicas y ahí todas mostraron retrocesos, IMSS Bienestar, IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, pero el factor con la calificación más baja y calificaciones reprobatorias tiene que ver la falta de medicinas. Sí. Ese creemos que es el factor más alto de insatisfacción y no solamente lo decimos nosotros. Si vemos los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que es trimestral, Hermosillo se coloca como la 3ª ciudad a nivel nacional con mayor volumen de personas que considera que tenemos hospitales saturados o que no está satisfecha con el servicio recibido, ¿no? Sí, foco rojo entonces en el tema de salud. En el tema de agua se reposiciona como preocupación. ¿Por qué? Así es, y también mencionar, por ejemplo, que también haciendo referencia a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Hermosillo también está dentro de las ciudades que tiene un mayor volumen de personas que considera que las fugas y fallas en el suministro de servicio de agua son un problema en la ciudad. En la última medición, 92% de los hermosillenses encuestados dijeron esto es un problema en la ciudad. Y bueno, nosotros en nuestra encuesta estamos viendo que hubo un retroceso en la evaluación del servicio de agua potable. Antes se calificaba con 7.7 de calificación, retrocede a 7, no está dentro de los servicios peor evaluados. Nuestra hipótesis es que mientras de una u otra manera siga saliendo agua de manera continua, no hay una percepción crítica sobre la situación del servicio de agua. Sin embargo, aspectos relacionados, por ejemplo, al tiempo de respuesta en la reparación de fugas, pues sí tienen una calificación reprobatoria. Entonces, las principales preocupaciones en este orden son inseguridad y violencia, calles y pavimentación, drogadicción, agua y falta de hospitales. Así es. Sin embargo, Juan Carlos, en términos generales, y es una encuesta bastante amplia, aborda 16 temas, y analizando un poco con el equipo y acompañados con especialistas estos resultados, una de las conclusiones a las que llegamos es que si bien a la ciudadanía le sigue importando el tema de inseguridad, le sigue importando el tema de calles y pavimentación, en este contexto de incertidumbre, de disputas arancelarias, de dificultades económicas, creemos que para fortalecer la capacidad de resiliencia, de adaptación y de competitividad de Hermosillo, pues definitivamente se tienen que atender de manera prioritaria temas como el agua, en un contexto de sequía. El tema de movilidad también lo estamos viendo como prioritario. El tema de vivienda muestra señales importantes que
que se requieren atender, y en el tema de desarrollo social, pues el tema de salud. Esos son los temas que estamos observando. Servicios públicos, ¿qué servicio público es el mejor evaluado, el peor evaluado? La joya de la corona sigue siendo el servicio de recolección de basura, 8.5 de calificación. Es una calificación alta. Las personas no le van a dar 10 a un servicio, bueno, ojalá no se le pudiera dar un servicio público, pero digamos es el servicio público mejor evaluado. En los que estamos viendo una mejora en su evaluación tienen que ver con espacios públicos como las unidades deportivas y los centros comunitarios, y particularmente por las personas que habitan en la zona sur de la ciudad. Nosotros les presentábamos estos resultados a las autoridades y les mencionábamos que desde nuestra perspectiva es el efecto Cárcamo, el efecto Parque Madero, porque los ciudadanos del norte todavía no están evaluando o no están mejorando la calificación que realizan estos espacios públicos. Y en caso contrario, pues sobresale la baja en la evaluación de temas relacionados a la gestión ambiental. Ya había mencionado el tema del agua, pero también calidad del aire y basura en las calles adquieren calificación reprobatoria. Sí, la movilidad, están detectando en esta encuesta que el uso del transporte público aumentó en 2024, comparando con el 2023. Así es, ante la pregunta de cuál es la principal opción de movilidad que utiliza al salir del hogar, vimos que hubo un crecimiento de un 13% a un 23%, no regresa a los niveles observados antes de la pandemia, que era un 35%, es decir, un tercio de las personas. Sin embargo, es un crecimiento y es importante, ojalá se pueda sostener. Sin embargo, retrocedió en la evaluación que hacen los usuarios de este servicio, está calificado con 7.4, en 2024 cierra con 7 cerrado, pero lo que vimos fue un crecimiento importante del factor de insatisfacción, que es los altos tiempos de espera. Es decir, dentro de todos los factores de insatisfacción, el 70% más de las menciones las acumula el tardan mucho en pasar o llegar. Un crecimiento de más de cerca de 20 puntos porcentuales en relación con el año anterior. Sí, tan presumidos que son los diputados y regidores, 94% no los conoce y 98% no sabe quién es, cuando menos, algún regidor. Así es, persiste el nivel de desconocimiento sobre nuestros representantes. Sí. Y bueno, esto lo englobamos en términos de la confianza en los agentes e instituciones, y curiosamente, pues quienes más generan y menos generan confianza, pues por ejemplo, en quienes más confían los hermosillenses son maestros, vecinos y la presidenta, y en quienes menos confían son regidores, diputados locales y partidos políticos. Sí, creo que hay personajes populares ahí entre los diputados por Hermosillo, ¿no? Sí. Pero no los ubican como diputados. Sí, mira, Juan Carlos, nosotros en nuestra encuesta llevamos un listado de todos los nombres y apodos. Dinos el nombre de algún diputado, aunque sea el apodo, y pues el 94% de las personas no te pueden mencionar a alguien. Entonces creemos ahí que pues es esta área de oportunidad, por decirlo de manera muy positiva, de reconectar y construir puentes entre ciudadanía y gobierno. Falta más territorio, como dicen por ahí. Mayor confianza en maestros, vecinos y la presidenta de la República, nos dices, y mayor desconfianza en regidores, diputados locales y partidos políticos. ¿Cómo califican al gobernador y al alcalde en esta encuesta? Prácticamente igual que el año anterior. El alcalde en 2023 traía una calificación promedio en escala del 1 al 10 de 6.2. La calificación promedio en 2024 es de 6.1. Las áreas donde se ve mayor mejoría tienen que ver con desarrollo urbano, movilidad, servicios públicos municipales, de inversión pública, y la parte en donde se ve, digamos, más retroceso tiene que ver con temas de agua, medio ambiente, transparencia y rendición de cuentas. En el caso del gobernador, la evaluación queda exactamente igual. En 2023 la calificación promedio era 5.9, en 2024 5.9. O sea, de panzazo los dos. Bueno, habría que tener un debate porque, digamos, a excepción de estos fenómenos vistos, por ejemplo, con el expresidente López Obrador y ahora con la presidenta, de que tienen niveles de aprobación muy altos. 85% dice el Financiero, sí, tiene la presidenta, ¿no? Sí. A excepción de estos personajes, pareciera que existe una dificultad de toda la clase política por tener una mayor conexión con el electorado o con sus gobernantes, ¿no? Entonces, gobernados. Entonces, pues habría que tener un debate sobre cómo consideran esta evaluación, si la consideran positiva, regular o baja. A mí de niño, si llegaba con una calificación de 6, me regañaban, ¿eh?
Sí, a mí también. Vemos otras encuestas con otra metodología, otras escalas. Por ejemplo, estuvo circulando una reciente de Mitofsky donde pues también calificaciones como 60 y algo en escala del 1 al 100, pues estaban los mejor evaluados, ¿no? O sea, están dentro de los mejores evaluados. Bueno, tomando como referencia... Entre las peores calificaciones. Entre los mejores, digamos... ¿Los menos peor? Habría que ver los rankings nacionales, ¿no? Sí. Que ya ahí te comparan con la misma vara a otros iguales a ti, ¿no? Sí. Me llama la atención un dato que en este comunicado que hacen, y bueno, en la presentación de estos resultados, hablan de que la economía de Hermosillo está estancada. Sí, hay un estancamiento regional, económico. Justamente ese fue el inicio de la presentación sobre el contexto de este escenario incierto y complejo que se presenta en un escenario donde la economía de Sonora y por lo tanto pues también la de Hermosillo ya mostraban señales de estancamiento o recesión. Pudiéramos tener un debate sobre cuál es el término más preciso, pero por ejemplo en el tercer trimestre de 2024 el dato oficial dice que la economía de Sonora pues tuvo menos 0.1% de su desempeño, es decir, una contracción de la economía. Esto nos coloca dentro de los estados más rezagados en términos de crecimiento económico. La inversión extranjera al cierre del tercer trimestre de 2024 estaba en niveles muy bajos, solo 213 millones, lo que nos colocaba en el lugar 23 a nivel nacional en términos de captación de inversión extranjera, muy alejados de estados como Chihuahua o Nuevo León de la frontera. Y Sonora, pues 2024 cerró en digamos, una cifra negativa en términos de generación de empleos formales, nos colocó en el lugar 28 a nivel nacional esa contracción del empleo formal. Hermosillo creció con un saldo positivo de 1,300 empleos formales, sin embargo, pues es muy pequeña ese crecimiento en relación al crecimiento que se venía observando en los últimos 3 años. O sea, es una señal, otra señal de alerta, la parte económica, sí, que no está identificada como preocupación por los hermosillenses. Así es. Bueno, fíjate, hay un dato que nos llamó la atención, que lo presentamos con el humor social. Al igual que en los últimos años, nos sale que los hermosillenses, a pesar de todos estos desafíos, nos sentimos felices y nos sentimos orgullosos de ser o vivir en Hermosillo. Sin embargo, estamos observando que la parte, digamos, al preguntarle a las personas sobre su situación económica personal, el 75%, 3 de cada 4 hermosillenses considera que su economía no ha mejorado el último año y creció en 10 puntos porcentuales, quienes dicen que ha empeorado algo o ha empeorado mucho su situación económica. Y ese es un factor que puede cambiar el humor social, ¿no? Entonces, pues ahí como diría Bill Clinton, ¿no? Puede ser la economía el factor, por no decir la frase, ¿no? Sí. Pero puede ser la economía uno de los factores críticos que nos enfrenten a un escenario desafiante en los próximos años, y lo que creemos es que no nos queda otra más que resolver los grandes desafíos que tenemos a nivel local. Agua no va a venir una empresa a hacer inversiones importantes si no tiene certeza del suministro y del servicio de agua, de la disponibilidad del recurso. El tema de la movilidad, no solamente por lo que está significando para las dinámicas urbanas para quienes aquí habitamos. Por ejemplo, las empresas que quieren instalarse en Hermosillo tienen que contratar movilidad particular para su fuerza de trabajo por las dificultades que resulta movilizar a la fuerza de trabajo en la ciudad. Y pues vienen otros temas, otros desafíos como la vivienda o el tema de desarrollo social, el tema de salud, y que también bien implica sobre la salud de la fuerza de trabajo. Pues muy interesantes los datos, muy reveladores, y coinciden con, fíjate, ahorita que estás describiendo todas estas problemáticas que el hermosillense da, les da como datos a través de esta encuesta, coincide mucho con los mensajes que recibo diarios. Esperemos no llegar y estancarnos en un tema de que Hermosillo ya está diagnosticado, porque creemos que pues ya tenemos suficientes elementos para saber qué nos duele. Creemos que es importante ahorita pasar a las soluciones, y aquí, Juan Carlos, ayer cerrábamos esta presentación con 2 elementos. El primero, creemos que la complejidad de estas problemáticas requiere gobiernos más eficientes y mejor coordinados, es decir, que las soluciones vayan en la misma dirección y complementariedad de recursos. El tema de agua, el tema de movilidad requiere una cantidad importante de recursos que un gobierno por sí solo no va a lograr, superar sus restricciones y atender de manera eficiente cada uno de estos desafíos. Y por otro lado, pues también no ha crecido el indicador de participación ciudadana, no hemos logrado superar el 10%, y aquí también pues hay temas que requieren nuestra corresponsabilidad, ¿no?
Estos datos, Ernesto Urbina, director general de Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿Dónde los podemos encontrar? Disponibles en www.hermosillocomovamos.org. Ahí están las bases de datos, el cuestionario, todo el análisis que hemos realizado, y también en nuestras redes sociales, Hermosillo Cómo Vamos, en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok ya andamos por ahí. Muy bien, gracias Ernesto, que te vaya muy bien. Muchas gracias por el espacio. Hasta pronto.